En aquel tiempo fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y esto les resultaba escandaloso. Jesús les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Jesús les decía: no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y se extrañó de su falta de fe. Y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Decía el Evangelio que los paisanos de Jesús estaban escandalizados. ¿Por qué se escandalizaron por Cristo? ¿Qué es lo que hizo Jesús para que ellos se escandalizaran? ¿Acaso llevaba una vida poco decorosa? ¿No cumplía con las enseñanzas de la Torá? Todo lo contrario. El escándalo provenía de que Jesús era fiel a la voluntad de Dios y por lo tanto no hacía las cosas esperando el aplauso de los hombres. Es el enviado de Dios Padre que ha venido no para condenar, sino para salvar al mundo, y que muriendo en la cruz nos libera de nuestro pecado, dándonos el regalo de la salvación eterna. Pero esa salvación hay que acogerla, hay que tener fe en Él, hay que acoger lo que Él nos dice y seguir su voluntad, siguiendo a Cristo, que es el camino que nos lleva a la vida. Para poder comprender el escándalo que experimentaron sus paisanos, es necesario que recordéis una parábola, la parábola de los asalariados. Esa parábola en la que Cristo cuenta que salió el dueño de la mies a buscar asalariados a primera hora de la mañana y que se acordó en pagarles unos denarios, y que salió también a mitad de la mañana y a esos también acordó en pagarles lo mismo, y así salió al mediodía, después por la tarde y al final de la jornada. Y que cuando al final del día fue a pagar lo que tenía que pagar a los que había contratado, empezó pagando por los últimos, y a los últimos les pagó 2 denarios. Y cuando llegaron los primeros, les pagó lo mismo. Y entonces los primeros se quejaron porque dijeron: nosotros llevamos soportando el peso de la jornada todo el día, y a estos últimos les has pagado lo mismo que a nosotros. Y Jesús les dijo: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos habíamos ajustado en 2 denarios? Toma lo tuyo y vete. ¿Es que no puedo ser generoso con lo mío? Esta es la realidad. El escándalo se produce porque Jesús es generoso y no solo trata bien a los que son justos, sino también es misericordioso con los pecadores. Y esto generaba escándalo en el mundo judío, esto generaba escándalo entre los paisanos de Jesús, porque Él, que veía en el corazón del hombre, era capaz de perdonar la culpa y el pecado de los que, fruto de la debilidad, tropezaban y caían. Pero había algunos que se sentían muy seguros de sí mismos, porque cumplían con todas las normas rituales. Pero sin embargo a esos Jesús, ¿cómo les llamaba? Les decía sepulcros blanqueados y raza de víboras, porque por dentro estaban llenos de podredumbre, aunque por fuera parecían limpios y puros. El escándalo del amor de Dios es que no nos trata como merecemos por nuestros pecados. Es que, porque es rico en misericordia, Él entrega la vida de su Hijo para salvarnos. Y por lo tanto, a veces tú puedes pensar
ay, es que Dios, ¿cómo trata Dios así a los demás? ¿Cómo es posible que el Señor, al que ha llegado al final, le pague lo mismo que al que estuvo trabajando todo el día? ¿Cuántas veces nos olvidamos de que todos estamos salvados por Dios? Que ninguno de nosotros se merece la salvación. Es un regalo inmerecido y gratuito. ¿Te escandalizas porque Dios es misericordioso? ¿Te escandalizas porque el Señor es capaz de tener misericordia de los demás? ¿Por qué no miras tu pecado? Para que no haya soberbia en nuestro corazón, es fundamental tener ojos. Ojos para ver nuestra miseria. Ojos para darnos cuenta de que el Señor nos ama, no porque lo merezcamos, sino porque Él nos ama inmerecidamente y gratuitamente, porque es misericordioso, porque es un Dios lleno de bondad. Por eso los paisanos de Cristo estaban escandalizados, porque Jesús hizo milagros, curó a enfermos, devolvió la vida a también personas que habían fallecido, y lo hacía aunque esas personas fueran pecadores. Y ellos pensaban que solo los justos tenían derecho. Pero es que la salvación no es un derecho, es un regalo. Y esa es la primera enseñanza que tenemos que aprender. Dios viene a salvarte y la salvación es un regalo inmerecido. Por mucho que hagas, por mucho que te comportes, nunca merecerías la salvación. Es un regalo de Dios que Él te da porque quiere. ¿O es que la sangre de Cristo no es mucho más de lo que nosotros nos merecemos? ¿O es que la muerte en la cruz de Cristo no es mucho más de lo que nosotros nos merecemos? Dios te ama. Por lo tanto, no te escandalices cuando no comprendas los planes de Dios. Al contrario, cuando no comprendas los planes de Dios, lo que tienes que hacer es fiarte de Él, que te ama y que te quiere. En segundo lugar, el Evangelio de hoy nos dice cómo los paisanos de Cristo dudaban de Él y decían, ¿pero no es este el hijo del carpintero? ¿Cuántas veces nosotros también dudamos? Dudamos de las críticas constructivas que nos hacen. Por ejemplo, llega tu esposa o llega tu esposo y te dice, cariño, creo que llevas una semana inaguantable. ¿Qué es lo que solemos hacer? Acogemos la crítica para intentar ver qué parte de verdad tiene, o lo que hacemos es, como suelen hacer los políticos, sacar el ventilador. Como todos tenemos defectos, como todos tropezamos, decimos, pues anda que tú, que eso es lo que suele pasar en la sociedad, pues anda que tú, y sacamos muertos de debajo de la alfombra para expulsar basura también a los demás. Sé humilde, reconoce las críticas constructivas que te están haciendo, no las veas como un ataque personal, porque no lo es. Es simplemente luz del Señor que ilumina tu vida y que te ayuda a saber en qué te has equivocado. No me refiero a la crítica que a veces hacen a tu espalda. Esa no es constructiva, esa es destructiva. Esa es la crítica de la persona que quiere desollarte. Ahí de bondad no hay nada. No, me refiero a la crítica que te hace la persona que te ama y que porque te ama te lo dice a tu cara y que se expone a que tú no reacciones bien, pero que ella te lo dice porque en conciencia cree conveniente decírtelo. De Jesús desconfiaban porque le conocían. ¿Cuántas veces nosotros desconfiamos también de la verdad que viene bajo la palabra de aquellas personas con las que convivimos, y como nos duele porque nos señalan en qué nos hemos equivocado, en lugar de ser humildes, nos rebelamos contra el mensajero? ¿Qué culpa tendrá el mensajero? No seremos nosotros los culpables, no seremos nosotros los que tenemos que practicar la humildad, reconocer los fallos que tenemos, decir lo siento e intentar cambiar. No tratemos a Cristo porque le conocemos con desprecio. Al contrario, cuando te hagan una crítica constructiva, analízala, interioriza qué parte de verdad tiene. A lo mejor no tiene toda la verdad, pero sí parte. Analiza qué parte de verdad tiene. Y en lugar de rebelarte contra la persona que te ama y porque te quiere te ha hecho esa crítica, en lugar de eso, acógela en tu interior, valora y examina la parte de verdad que tienes para cambiar de vida
Y dar gracias a Dios porque la luz te ilumina y el Señor no quiere que vivas en la tiniebla. Cuando una persona te ama, te dice las cosas que cree que tiene que decirte, no para hacerte daño, sino por amor. Humildad, para dejarnos iluminar por el Señor, que nos habla, entre otros muchos instrumentos, por medio de aquellos que nos aman y nos quieren y comparten la vida con cada uno de nosotros. Que no nos escandalicemos porque el Señor sea misericordioso. Demos gracias porque quiere que todos los hombres se salven. Y en segundo lugar, acoge las críticas constructivas para ver qué parte de verdad tienen y cambiar de vida. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie.